¿cómo no sumarse a su causa? Sin embargo, Rosa Folch afirmó sobre la sentencia: ha sido justa y ha resultado ser lo que me esperaba. Rosa Folch fue asesorada y arropada en todo momento por la asociación Clara Campoamor, que estaba presente en el juicio como acusación particular. Pero, ¿qué es la asociación Clara Campoamor y por qué parece representar los intereses del Estado en este juicio? Según ellas mismas se definen en su propia web, son una asociación formada por un grupo de mujeres del movimiento feminista, creada por la necesidad imperante de defender los derechos de la mujer ante una continua transgresión de los mismos, tanto en el mundo laboral y profesional, sanitario, cultural o familiar, como por la indefensión de la mujer víctima de delitos sexuales y agresiones. Pero son mucho más, como podréis comprobar al repasar el extenso currículo de dicha asociación. Blanca Estrella la lidera desde su inicio en 1983, adornando el ya extenso currículum de esta asociación con su presidencia del primer Plan de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres, PIOM, 1988-1990. El hoy muy trillado término de violencia de género ya era tratado a finales de los 80 por esta asociación. Con gran peso en el aparato del Estado a través del Instituto de la Mujer y la presencia del PIOM, participó en la elaboración del Código Penal de 1995, donde se le atribuye la inclusión del término corrupción de menores y las modificaciones operadas en el mismo en materia de delitos contra la libertad sexual, violencia de género y protección de las víctimas. Leyes orgánicas 2/1998, 11/1999, 7/2003, 11/2003, 15/2003 y 1/2004. El Estado ha cuidado de esta asociación desde sus inicios, dotándola de las perceptivas subvenciones. Si nadie hubiese hablado de la violencia de género, ¿habríamos sido capaces de distinguir entre las más de 1 millar de muertes violentas ocurridas en España al año y el medio centenar de muertes que son adjudicadas a este término más o menos de media? ¿Hubiera sido esto posible sin la complicidad de la prensa, el propio Estado generando observatorios y tribunales específicos y la miriada de asociaciones que, entre comillas, viven de todo este asunto? Hay unas interesantes declaraciones realizadas por Fernando García sobre su relación con esta asociación en la revista Pronto. Sí, esa que leían nuestras madres, bajo una serie titulada La historia de las niñas de Alcácer, contada por Fernando García. Concretamente en las páginas 3 y 4 del capítulo 3, titulado 4 años de lucha, podemos leer lo siguiente. Fue Juan Ignacio Blanco el que me ayudó a comprenderlo, se refiere al sumario, y el que ha permanecido junto a mí hasta ahora presentándome todo su apoyo moral y sus conocimientos jurídicos. Me lo presentó Blanca Estrella, de la Asociación Clara Campoamor de Baracaldo. Esta asociación feminista vasca se había puesto en contacto conmigo cuando empecé a hacer la campaña de recogida de firmas para que se cambiara la ley y las penas en casos de violación. Se ofrecieron a ayudarme y me hicieron de puente para conseguir entrevistas con ministros y cosas así. Blanca me dijo: este es un amigo de confianza, él te puede ayudar. Se lo pedí y no dudó. Estoy contigo, me contestó. Más adelante vi que lo que siempre quiso esta asociación fue estar conmigo para salir en todos los sitios y hacerse popular. Así podían reivindicar que la entidad tenía carácter social y podían conseguir subvenciones del Estado. La impresión que tengo es que les dijeron: sí, os daremos las subvenciones, pero a cambio paradme a Fernando. Poco después vinieron con el rollo de que había que pararlo todo, dejar que otros investigaran el caso. No les hice caso, por supuesto. Finalmente el amigo de confianza de la asociación es el que se quedó conmigo y la asociación se fue. Me dolieron mucho las declaraciones que hicieron sobre Juan Ignacio. Aquel amigo de confianza era entonces para ellas un sinvergüenza y un aprovechado. Esto es lo que dijeron en lo que dijo Fernando. Y tanto que pararon a Fernando. Los 3 millones de firmas conseguidos tras pasar casi 3 años fuera de casa no sirvieron para nada, y su fundación Niñas de Alcácer tampoco, en buena parte debido a los rumores de mala gestión y las infamias vertidas en la prensa de la época. Virgilio Latorre, como abogado de dicha asociación, dijo en palabras recogidas por el diario El Mundo el domingo 27 de julio de 1997, en este proceso se han corrido serios riesgos.
se ha llegado a extremos intolerables, por culpa siempre de los juicios paralelos, dijo, y apoyó sus palabras en varios ejemplos. 1. El propio procesado ha ido adaptando su versión a lo que sucedía en los medios de comunicación. Y otro. En muchas ocasiones se ha producido un desvío del enjuiciamiento. Ha habido sesiones y sesiones y sesiones en las que no se ha hablado de Miguel Ricard. Las injerencias no han sido solo de fuera a dentro de la sala, sino también de dentro a fuera. Desde la sala se han proyectado aspectos que luego han salido fuera, y eso es aún más grave. Se han traído a colación aspectos que están al margen del proceso y que lo han deformado, provocando ataques a determinadas personas muy honorables, afirmó. Textualmente podemos leer en el artículo del Mundo, firmado por Irene Hernández, empezó pasando revista a lo que calificó de pruebas directas, las declaraciones en las que el propio Miguel Ricard se autoinculpa en los hechos, y negó que esas confesiones le fueron arrancadas al acusado mediante torturas y amenazas. Luego revisó los indicios fuertes que, según su exposición, indican la implicación de Ricard en el crimen, entre otros, el que la madre de los Anglés reconociese como perteneciente a Ricard la camiseta que fue hallada dentro de la fosa, y que con unas piedras dentro y a modo de onda fue presumiblemente utilizada para golpear a las niñas. Escuchemos al propio Ricard en el juicio hablar sobre cómo les trajeron sus declaraciones. Empezaron a pegar golpes en las costillas, en mis partes, me cogían de detrás de la cabeza, del pelo, me dieron varios cocotazos sobre la pared y me aplastaron las manos contra una puerta. Seguramente el caso Alcácer sería un caso más de secuestro, violación y asesinato, si no fuera por la información que revelarían las autopsias practicadas a los cadáveres, particularmente por la segunda autopsia, practicada por el profesor Luis Frontela, de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, y por el análisis del ADN mitocondrial de pelos púbicos practicado por el prestigioso profesor Ángel Carracedo, director del conocido Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué revelaron dichas autopsias y los análisis de ADN? Algo fundamental. Las niñas fueron sometidas a torturas inimaginables y que al menos intervinieron 7 personas diferentes en las violaciones y torturas. Ninguno de los pelos púbicos hallados pertenecía a Miguel Ricard. Esto es lo que dijo el profesor Frontela en la vista en relación a la toma de muestras de esos pelos y por qué los pelos atrapados en las ropas y el cinturón eran más importantes que otros. Vamos a ver, si a un cadáver se le entierra y se deposita tierra encima del cuerpo o tierra encima de la ropa, esa tierra sepulta no solo los cadáveres, sino los pelos o cualquier objeto, cualquier indicio que pueda quedar debajo. Por lo tanto, cuando en la ropa que hemos estudiado debajo del barro, debajo del putrílago de los líquidos procedentes de la descomposición del cuerpo, había pelos, indudablemente esos pelos no había otra posibilidad de que se hubiesen introducido ahí que ya procediesen de haber ido con las víctimas a la tumba. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pelos son los que prestaron toda nuestra atención para localizarlos en base a mi paciencia, a técnicas de minucioso raspado, de lavados por capas de las diferentes zonas de barro de putrílago y de ropa, y escoger los pelos que, incluidos en esa masa, nos garantizaba que no podían proceder de contaminación. Esto quiero aclarar en orden a la garantía que para nosotros supone en razón a la metódica de estudio que hemos realizado, que esos pelos no son, o estimamos que es muy difícil que procedan de contaminación. Acusación particular. Con lo cual, no se le podían haber caído a nadie que estuviera levantando cadáveres. Profesor Frontel, no, porque no hemos hecho caso de esos pelos que, por supuesto, lógicamente, sí se habían producido por contaminación. Máximo habida cuenta que esa ropa la recibimos para su estudio detenido y muchos meses después de realizadas las autopsias.
Así concluye lo que dijo en el juicio. La noticia de que hubiera más personas involucradas según la segunda autopsia y las nuevas pruebas y que ninguna era Miguel Ricard cayó como una losa sobre la versión oficial. Pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el señor Enrique Beltrán, supo imponer su criterio al tribunal apoyándose en los otros forenses oficiales. Si bien en la sentencia de la Audiencia de Valencia se dejaba un resquicio para seguir investigando la prometedora pista de los pelos analizados, resquicio que fue cerrado abruptamente en la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que consideró inverosímil la participación de más personas en el triple asesinato, dando así por cerrado el caso para la justicia. Sin embargo, son muchos los juristas que consideran que esa sentencia contradice ampliamente la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que siempre ha aceptado los análisis de ADN como válidos a efectos de continuar las investigaciones abiertas. La propia Blanca Estrella decía en un artículo publicado en El País el 8 de mayo de 1997 que este informe confirmaba la implicación de terceras personas porque había por lo menos dos tipos de pelos. Por desgracia, nunca sabremos a qué se refería esta señora en declaraciones publicadas en El Confidencial el 23 de julio de 2013, donde pedía que se reabriese la búsqueda de Antonio Anglés, búsqueda que creo nunca se ha paralizado, al decir que está convencida de que sigue vivo, está tapado aunque no protegido, hay gente que sabe la verdad, una verdad que no se puede saber, que no se quiere saber. ¿Y cuál es esa verdad? Si te la digo y la publicas, nos llueven las demandas. Señora Estrella, ¿sabe que existe un delito llamado obstrucción a la justicia? Dejemos de nadar y guardar la ropa. Si usted conoce presuntamente que han actuado otras personas, debe actuar y denunciarlo. Por desgracia, ese melón llamado Sumario B parece que no va a abrirse jamás. Virgilio Latorre llegó a decir tal, y como podemos leer en el artículo del Mundo firmado por Irene Velázquez, que Frontela se llevó a hurtadillas prendas de las niñas que manipuló y cortó. El Instituto Nacional de Toxicología llama en un informe la atención sobre el riesgo de que haya puesto en peligro la investigación. También el abogado de los padres de Toñi, José María Garzón, pidió que dicha asociación se retirase como acusación particular. Según Blanca Estrella y tal como podemos leer en el periódico El Mercantil Valenciano del 4 de abril de 1997, dicha petición escondía propósitos inconfesables, espurios y bastardos. Sepamos un poco más de cómo consiguen ver los padres de las víctimas el sumario, muy poco antes de que comenzase el propio juicio. Yo desde que inicié la investigación del caso Alcácer, tenía claro que la respuesta a todas las dudas, evidentemente todo esto antes de acceder a los documentos sumariales, la respuesta estaba en lo que había en el interior de esa fosa. Entonces, tanto para don Fernando García como para mí, el poder acceder al sumario Alcácer fue una auténtica batalla rodeada de las cosas más curiosas, porque hay que tener en cuenta que desde el principio los abogados que don Fernando García tenía se negaban a facilitarle documento alguno del sumario y a que pudiera ver el sumario. Entonces su abogado era el decano del Colegio de Abogados de Valencia, que era la persona que se había hecho cargo de la acusación particular, pero incluso hasta recurriendo a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que entonces era todavía muy amiga mía. Intentamos ver si su letrado, Virgilio Latorre, pues nos podía facilitar el acceso al sumario, y era algo que resultó absolutamente imposible, porque se negó en rotundo a facilitar documento alguno, y menos a que lo miráramos tan solo simplemente en el despacho. Don Fernando García cambió de abogado, y curiosamente el nuevo abogado que nombró volvió a mostrar unas tremendas reticencias a que